Iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 130. Abran sus Biblias en el Salmo 130 y vamos a continuar con nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído. Salmo 130, Salmos para peregrinar en un mundo caído. Este es el mensaje número 16 dentro de nuestra serie. Cantos para peregrinar en un mundo caído, confiando en Dios por medio de los salmos. Esta es la palabra de Dios en el Salmo 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Oremos. Nuevamente, Señor, al estar en tu presencia, te suplico que abras nuestros ojos para mirar las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la aplique a nuestro corazón y seamos transformados por medio de ella. Amén. Amén. En el 2011, cirujanos en la China, en el sur de la China, lograron retirar un cuchillo oxidado del cráneo de un chino que lo había tenido por más de 4 años y él no se había dado cuenta. El nombre de este hombre es Li Fuyan, 30 años de edad. Pero por 4 años había tenido fuertes dolores de cabeza y dificultades al respirar. Había ido con algunos doctores, le habían dado remedios y no se le podía quitar. Hasta que le hicieron unos rayos X y de una manera increíble, los doctores se dieron cuenta que había un cuchillo de 10 centímetros incrustado en su cabeza. ¿Cómo fue que llegó ahí? 4 años atrás lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían atacado con un cuchillo y él no se dio cuenta que el cuchillo entró por esta parte y que se quebró y que se había quedado ahí. No hubo sangrado, no hubo absolutamente nada. Él no se dio cuenta y esto le estuvo provocando fuertes dolores de cabeza, problemas al respirar. Un objeto externo a nuestro cuerpo no pertenece ahí. No pertenece ahí. De la misma manera, objetos externos a nuestra alma no pertenecen ahí. No pertenecen ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué se encontraría si hubiera una máquina de rayos X para examinar tu alma? ¿Qué objetos externos se encontrarían ahí? Posiblemente se encontraría pesar por relaciones rotas. Posiblemente se encontraría remordimiento por decisiones tomadas y que fueron un caos. Posiblemente encontrarían vergüenza
en relaciones matrimoniales rotas. Posiblemente se encontrarían tentaciones que tú sabías que tenías que decir que no y dijiste que sí. Es interesante que una de las emociones que han aflorado durante este tiempo de pandemia es la culpa y la vergüenza, por diferentes razones. Las estadísticas nos dicen que mucha gente se siente culpable porque ha pasado mucho tiempo frente a la computadora, frente al televisor, frente a una tablet, viendo programas, viendo series, viendo películas, más de lo acostumbrado. De veras, esto ha subido. También durante este tiempo ha subido, de acuerdo a los estudios, se ha incrementado alcoholismo, se ha incrementado la pornografía y también el uso de drogas, y esto ha llevado a la gente a sentirse culpable. Otra de las cosas que ha llevado a gente a sentirse culpable, especialmente a papás y mamás, es que por el trabajo tan difícil en casa, trabajar en casa y cuidarlos, los papás han dejado que la niñera sea la tablet del celular y ahí están sus niños pasando demasiado tiempo y después los papás están irritables, cansados y se sienten culpables por no atender de la manera correcta a sus hijos. La culpa y la vergüenza pueden llegar a tu vida y quedarse en la superficie y causar que tú estés irritado, causar que tengas dolor, causar que tengas angustia, causar que tengas desesperación. Pero la culpa y la vergüenza no pertenecen a la vida cristiana. No somos llamados a vivir una vida cristiana sintiéndonos culpables y avergonzados. Entonces, este salmo, el Salmo 130, va a contestar de una manera maravillosa esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo superas la culpa y la vergüenza de tu pecado? ¿Cómo superas la culpa y la vergüenza de tu pecado? No tengo que convencerte, tú y yo hemos experimentado culpa y vergüenza por nuestro pecado. La pregunta es, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo podemos vivir en libertad? Y este salmo nos va a dar 3 respuestas. La primera de ellas, tenemos que entender el peso del pecado. Número 2, tenemos que entender el significado del perdón. Y número 3, la seguridad del perdón. Número 1, el peso del pecado, versículos 1 al 3. Número 2, el significado del perdón, versículos 4 y 8. Y número 3, la seguridad del perdón, versículos 6, 7 y 8. Así que vayamos al punto número 1, el peso del pecado. El salmista dice en el versículo 1 y 2, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Recuerda, por favor, que esto es poesía. Y estos 2 versículos de manera poética nos dan un panorama negro. Lo que el salmista está diciendo es que estoy angustiado en mi vida, y el versículo 3 nos dice por qué, y tiene que ver por el pecado. Tiene que ver con el pecado. Estos 2 versículos encontramos una vergüenza profunda que produce una grande angustia. Y la pregunta es ¿por qué? Y estos versículos, los versículos 1 al 3, nos van a dar 2 razones del por qué el pecado es tan pesado. Y la primera razón es porque el pecado te aísla de Dios.
Vean por favor nuevamente el versículo 1 y noten la palabra profundidades. Esa palabra en otros versículos, en otros libros, se refiere a estar aislado de Dios. Y el ejemplo posiblemente más vívido de esto es en el libro de Jonás, el capítulo 2, cuando Jonás está en el vientre del pez y él hace una oración a Dios. Ustedes conocen la historia. Jonás huye de Dios porque no quería que los ninivitas fueran perdonados por un Dios de gracia. En el corazón de Jonás hay orgullo. En el corazón de Jonás hay racismo. ¿Y qué es lo que pasa? Jonás está aislado de Dios, está aislado de su prójimo. Si recuerdan, por favor, los marineros lo tuvieron que echar del barco. Y ahí está Jonás. Y quiero leer rápidamente en el capítulo 2 los versículos 2 al 3 y 5 y 6. Jonás escribe: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. La palabra profundidad significa estar aislado de Dios. Por lo tanto, lo primero que nos enseña este texto es que el pecado es relacional. Tú no pecas contra el aire, tú pecas contra alguien. El pecado es relacional, te aísla de Dios y te aísla también de tu prójimo. Nota nuevamente lo que dice el versículo 3. El versículo 3 lo voy a leer en la versión latinoamericana. Dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y la palabra permanecer ahí tiene que ver estar delante de otra persona, pero no poder estar, no poderte mantener. Vas y ves a la otra persona y como que te haces el loco y te vas para otro lado. Y esto es exactamente lo que pasó en Génesis capítulo 3. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, en su deseo, en su engaño de encontrar la felicidad, el significado y el propósito aparte de Dios, la primera experiencia, el primer sentimiento que experimentan es la de la vergüenza. Y después, cuando escuchan a Dios, lo que experimentan es miedo. Y ellos se alejan de Dios. Ellos no fueron corriendo a Dios. Ellos no fueron a pedirle perdón a Dios. De una manera bastante gráfica, la palabra de Dios nos enseña que el pecado es relacional y te aísla de Dios. Ellos no quisieron acercarse a Dios. Su matrimonio empezó a tener problemas, porque esto es lo que nos enseña la Biblia. El pecado es pesado en primer lugar porque te aísla de Dios y te aísla de tu prójimo. Y nuevamente no tengo por qué convencerte de esto, porque tú lo has experimentado en tu relación matrimonial, en la relación con tus hijos, en la relación con tus padres, en la relación con tus amigos. Cuando tú has pecado contra ellos, hay una ruptura. Pero esta no es la única razón. No es la única razón por la cual el pecado es pesado. La siguiente razón es porque no podemos quitarnos el pecado y la culpa por nosotros mismos. Ve por favor el versículo 2. El versículo 2, el salmista dice: escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Lo que está diciendo ahí el salmista es: estoy estancado. No puedo salir de la situación en la cual me encuentro. Estoy angustiado, estoy en vergüenza.
Tengo culpa, ten misericordia, Señor. Lo que el salmista está diciendo es, haz algo en mi vida que yo no puedo hacer por mí mismo. Haz algo en mi vida que yo no puedo hacer por mí mismo. El pecado es pesado porque la culpa que trae, la vergüenza que trae, tú no te la puedes quitar por ti mismo. ¿Recuerdan la obra de William Shakespeare, Macbeth? Como Macbeth y su esposa Lady Macbeth traman matar al rey Duncan, lo asesinan. Pero hay una escena en la obra donde está Lady Macbeth, está caminando sonámbula y ella ve que sus manos están manchadas de sangre. Y ella trata de quitarse la sangre, pero no puede. No puede quitarse la culpa, el remordimiento por el crimen que ha cometido. Y es lo mismo con nosotros. Muchos de nosotros tratamos la culpa de una manera equivocada al tratar de quitárnoslas por nosotros mismos y lo hacemos de diferentes maneras. Permítanme mencionarles 4. La primera de ellas es a través de justificar nuestros pecados. Y somos expertos en esto. Siempre vamos a buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y hasta lo hacemos con Dios. Hasta podemos decirle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que trate bien a esta persona que me ha tratado tan mal? Y trato de justificar mi pecado. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Otra manera en la cual tratas de aliviar la culpa, la vergüenza, es a través de doparte con pastillas, drogas, qué sé yo. Tratar de aliviar, tratar nuevamente de no pensar, pero cuando se termina el efecto, nuevamente viene. Otra manera en la cual tratamos equivocadamente de tratar con nuestra culpa es a través de la penitencia. Y la penitencia básicamente es castigarte a ti mismo y pensar que te vas a sentir mejor. ¿Sabes? Esto no es así y te vas a sentir peor todavía. Y otra manera equivocada en la cual tratar la culpa y la vergüenza es a través de una terapia psicológica netamente secular. La psicología secular no sabe qué hacer con la culpa. Y lo que va a pasar muchas veces es que lo único que te van a hacer es que la puedas repartir y que te sientas menos culpable. Pero ¿sabes qué? Esa no es la manera. El pecado es pesado porque nos aísla de Dios, nos aísla de nuestro prójimo y porque tú no puedes hacer absolutamente nada por ti mismo para quitártela. Entonces, ¿cómo? Y aquí vienen las buenas noticias en este salmo, las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo superamos la culpa y la vergüenza del pecado? Tenemos que entender, número 2, el significado del perdón. Ve por favor, ve el versículo 4 cómo cambia y cambia a partir de la palabra pero en ti se halla perdón. Estoy atascado, estoy angustiado, pero en ti se halla perdón. Y necesitamos entender el significado del perdón porque hay muchas ideas equivocadas con respecto al perdón que no te van a ayudar con tu culpa. Este texto nos enseña 2 cosas con respecto al verdadero significado del perdón. Y lo primero es que el perdón es costoso. El perdón es costoso. Ve por favor el versículo 8. El versículo 8 dice, Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta palabra redimir no es una palabra que utilicemos en nuestro diario comunicación, pero la palabra redimir significa comprar, significa rescatar, significa que hay que pagar algo. Hay una idea equivocada completamente
de que la chamba de Dios, el trabajo de Dios es simplemente perdonar y que Dios puede perdonar simplemente porque Él perdona. No es así. Dios no puede barrer tus pecados y ponerlos debajo de la alfombra. Dios no puede hacerse el loco y mirar para el otro lado mientras tú estás pecando. Dios no lo hace así. Hace un momento cantamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y una de las estrofas habla acerca de que qué amor tan grande que decide olvidar nuestros pecados. Y esa estrofa está basada en Isaías capítulo 43, el versículo 25. Este pasaje dice, Dios está hablando y Dios dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y mucha gente toma este versículo y piensan que a Dios le dio amnesia. No significa eso. No significa eso. A Dios no le puede dar amnesia. Significa que Dios decide tratarte no como tus pecados lo merecen. Dios decide tratarte no como tus pecados lo merecen. Querida iglesia, perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa tratar a la otra persona no como sus pecados lo merecen. ¿Por qué? En el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? Porque la vida está en la sangre. La sangre simboliza la vida. La paga del pecado es la muerte. El costo del pecado es tu vida. Y lo que Dios hace no es tomar tus pecados y meterlos debajo de la alfombra o mirar hacia el lado. No, lo que Dios hace es, yo no voy a tratarte como tus pecados merecen. Tú mereces la muerte, justamente la muerte por todos los delitos que has cometido contra mí. Pero en lugar de eso, voy a entregar a mi hijo, mi único hijo a quien amo, y él va a pagar el costo de tu pecado. Él va a pagar el costo de tu pecado. Ese es el evangelio. Esas son las buenas noticias. Tú no puedes pagar. No puedes pagar. Y quien pagó fue Dios mismo a través de la vida de su Hijo. Jesucristo dio su vida de manera voluntaria para poderte salvar. Así que el primer ingrediente del verdadero perdón tiene que ver con que es costoso. A Dios le costó el perdonarte. Pero en segundo lugar, significa que el perdón tiene que ver con una relación restaurada. Una relación restaurada. El texto dice, versículos 4b al 6, pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana. ¿Qué es lo que pasa en este versículo? En primer lugar, la palabra ahí debes de ser temido no significa miedo a Dios. Significa reconocer a Dios por lo que Él es y habla acerca de respeto. Habla acerca de una relación. En el versículo 3 el salmista dice, si me presento delante de ti con mis pecados no puedo mantenerme, pero ahora que sé que en ti hay perdón, ahora puedo reconocer verdaderamente quién tú eres, Señor. ¿Quién tú eres? Y por el otro lado vean el cambio. Antes
no puedo mantenerme delante de Dios. Y ahora el salmista habla de que quiere esperar en el Señor, quiere esperar en el Señor, quiere buscar al Señor. ¿Te das cuenta? Y aquí hay una grande verdad. Y la verdad es esta: que el perdón es una relación restaurada con Dios y no simplemente un escape de un castigo. Y esto es muy importante. El perdón es una relación restaurada con Dios, con tu Padre, y no simplemente un escape del castigo. Hay muchas personas que al investigar el cristianismo, al acercarse a la iglesia, de repente han dicho, no, yo no voy a la iglesia porque yo conozco a fulano de tal y mira cómo vive. Y por un lado es una excusa, pero por el otro lado muchos cristianos han tomado el perdón simplemente como un escape del infierno y vivir entonces su vida como ellos quieren. Eso es una grande equivocación. En algunas iglesias lo han enseñado de esta manera: tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador, pero no como tu Señor. Entonces, en otras palabras, es tu Salvador, tus pecados están perdonados, tu vida eterna está asegurada, pero vive como tú quieras. Eso es completamente falso. Cuando Dios perdona tus pecados, lo cual fue costoso, no te salva para que tú vivas como tú quieras. Te salva para entrar en una relación con Él, la cual te va a transformar. Permítanme ejemplificarlo de esta manera. Piensa por favor en una mujer, una mujer profesionista. Su trasfondo es difícil. Vivió en un hogar abusivo. Ahora ella trabaja. Su vida es desordenada, ha tenido muchas relaciones con diferentes hombres y ha sido muy difícil, y sobre todo está sufriendo en el área económica. Está llena de deudas, sus tarjetas de crédito están al tope y todos los días le hablan por teléfono para saber cómo va a pagar sus deudas. La mujer está deprimida. Un millonario se entera de la situación y le paga todas las deudas. ¿Qué pasa con esta mujer? Se siente completamente aliviada. Ya nadie le está llamando por teléfono, ya no tiene ninguna deuda, pero al cabo de 5 años está exactamente en la misma situación. Su vida es un caos, sus tarjetas están al tope, está otra vez llena de deudas, la van a sacar de su departamento después de 5 años. Ahora déjame cambiar un poco la imagen. La misma mujer, el mismo millonario, quien paga las deudas, pero después este hombre entra en una relación con ella, se enamoran y se casan. Las deudas de la mujer fueron completamente pagadas, ella no debe absolutamente nada, pero pasó algo más importante. Este hombre la trata con respeto, la trata con dignidad y le ama. Y a través del amor de este hombre, esta mujer es cambiada para convertirse en la mujer que fue diseñada por Dios para ser. Eso es lo que pasa cuando recibes el verdadero perdón de Dios. El perdón de Dios no es simplemente un ticket para escaparte del infierno, es una restauración de tu relación con Él, y por medio de esta relación tú estás siendo transformado más y más al hombre o a la mujer que Dios diseñó. ¿Cómo superamos? ¿Cómo superamos la culpa y la vergüenza del pecado? Número 1, tenemos que entender lo pesado del pecado, tenemos que entender el significado del perdón, pero número 3 tiene que ver con la seguridad de este perdón.
Es interesante cómo este salmo cambia de los versículos del 1 al 3, donde encontramos angustia, pero después encontramos una seguridad en el salmista. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esta seguridad? Dos cosas. En primer lugar, vean el versículo 7, la primera parte del versículo 7, y dice: así tú, Israel, espera en el Señor, porque en Él hay amor inagotable. La razón por la cual podemos tener seguridad del perdón, número uno, es porque este perdón tiene como base el amor firme e inagotable de Dios. Este versículo contesta la pregunta: ¿por qué Dios te perdona? ¿Por qué Dios decide pagar el costo de tu pecado? ¿Por qué Dios decide entregar a su propio Hijo? Y la respuesta es esa, la respuesta es por su amor inagotable. Encontramos otra vez la palabra en hebreo hesed. Amor inagotable, amor de pacto. Este amor es el amor que tiene en mente tu beneficio. Este amor es un amor que no te trata conforme a tu comportamiento. Este amor es un amor que está comprometido contigo. Y este amor es un amor que no se da por vencido. La única razón por la cual podemos tener seguridad del perdón de Dios es porque no está basado en nosotros. Está basado en Dios. Este amor no fluye de Dios simplemente, es la base de lo que Dios es. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 8 dice que Dios es amor. Y por eso es que podemos tener seguridad del perdón. Pero la segunda razón por la cual podemos tener seguridad es por la obra terminada de Cristo. Vean el versículo 8, por favor. El versículo 8 dice: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. No dice posiblemente va a redimir, dice que Él va a redimir a Israel. Es una seguridad. Pero lo que quiero que noten, por favor, es que es una seguridad que tiene que ver con el futuro. El salmista está diciendo: yo sé con plena seguridad que en algún momento en el futuro Dios me va a perdonar por completo. Nosotros, que vivimos del otro lado de la cruz, ahora podemos mirar al pasado y ver entonces el hecho histórico de la obra terminada de Cristo. Los israelitas miraban al futuro, nosotros miramos al pasado, al hecho histórico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Querida iglesia, Jesucristo no hizo simplemente posible nuestra salvación, no. Jesucristo lo logró. Hay una grande diferencia entre hacer posible algo y que se logre algo. Jesucristo no hizo simplemente posible, Jesucristo lo logró. Ahora, posiblemente alguno de ustedes está pensando: ¿y qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es importante. Tú escuchas el evangelio, te arrepientes, te vuelves a Cristo, pero lo que encuentras es la salvación terminada. Por favor, tu arrepentimiento no le agrega nada a la obra terminada por Cristo en la cruz. La salvación no es 99% lo que Jesucristo hizo en la cruz y 1% tu arrepentimiento. No, no es así. El arrepentimiento es necesario, pero lo que vas a encontrar es la obra completa. Ya, la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Querida iglesia, esta pandemia ha hecho que muchas cosas que hemos hecho nos hayan traído culpa y vergüenza. Esta pandemia posiblemente ha hecho
Que tú digas, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Por favor, escúchame. Si tú dices que no te puedes perdonar a ti mismo, lo único que estás diciendo es que crees que tú tienes un nivel de justicia más grande que el de Dios, lo cual es absurdo. El Dios santo, santo y santo entregó a su Hijo Jesucristo. Él fue a la cruz como tu sustituto. Él ya lo pagó absolutamente todo. Y lo único que a ti y a mí nos corresponde ahora hacer es responder a ese perdón, es disfrutar ese perdón y vivir sin culpa y sin vergüenza. Oremos. Señor que estás en los cielos, el pecado es pesado, Padre. El pecado es pesado. Y tenemos que confesar, Señor, delante de ti que hemos tratado con el pecado de una manera equivocada. Al tratar por nosotros mismos de librarnos, al tratar de justificarlo. Pero te agradecemos, Señor, que tú salvas pecadores. Que tú salvas pecadores. Y que no tan solo nos salvas y te olvidas de nosotros, sino que nos salvas para que tengamos una relación contigo y en esa relación ser transformados. Padre, ayúdanos a seguir maravillándonos, a seguir experimentando, a seguir descansando, a seguir enamorándonos de tu grande amor por nosotros en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y que este amor nos transforme en el diseño original. Que este amor nos transforme más y más a la imagen de aquel que murió por nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.